Podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Hoy es día de Comando Norte. Solo es Comando Norte en una de sus dos mitades. Aitana Castaño, que además no está en su casa, que está en otro sitio norteño. Aitana, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. O sea, que has ido a Coruña aprovechando que Nacho no estaba. Claro, porque digo, yo voy a controlar el lugar este y no vaya a ser que ahora que se fue al cono sur... el norte quede desprotegido. El norte quede desprotegido. Pero mira, voy a decirte una cosa para que te rías. Llevo aquí 3 días. ¿Sabes cuál es el único símbolo que define el tiempo en La Coruña desde hace 3 días? ¿Cuál? El del viento. Ni siquiera, ¿sabes en la aplicación del móvil que a veces te sale como un huevo frito, sí, un sol? No, aquí solo viento desde hace solo 3 días. Viento. Sí, sí. Bueno, Nacho, que no puede estar más al sur. No. Poco más y pingüino. Nacho Carretero, buenos días. Buenos días. Esto es la sublimación ya de no coincidir con Aitana en el mismo lugar. Ya irme a la Patagonia. Estás haciendo demasiado, ¿eh? Claro, pero irse a la Patagonia para no coincidir con Aitana, podías haber encontrado algo un poco más cercano. Ya, si tampoco hacía falta. Creo que estoy batiendo mi récord. Con que te fueras a Vigo ya valía, ¿eh? ¿Qué tal? No, que hay muchas luces y mucha gente. Eso sí. ¿Qué tal la Patagonia? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que pocas palabras. Bueno, fue muy bien, por cierto, la masterclass de la semana que viene, porque, bueno, además de que fue muy bien la experiencia, entrar en contacto siempre con colegas latinoamericanos siempre es una cosa... Que no nos acordamos demasiado, no nos acordamos a veces, y siempre es muy, muy beneficioso en el ámbito periodístico, audiovisual, en todos. Y después la Patagonia, bueno, pues es que no hay demasiadas palabras, literalmente, es muy difícil describir lo maravilloso que es esto. Pues estar enfrente de glaciares que tienen el tamaño de ciudades, pues es sencillamente alucinante, y sobre todo, mira una cosa, solo un detalle, más allá de lo visual o de los paisajes, es el ruido de ver los glaciares rompiendo o desprendiéndose trozos es absolutamente inolvidable. Bueno, una experiencia para el que pueda, la verdad. He visto imágenes, ¿eh? Ya. Tuyas, ¿eh? He visto cosas. He visto cosas, ¿eh? Luego te diré Tenemos que hablar de esto. Luego te diré cómo las he visto, pero he visto cosas. Mira, hoy vamos a traer al Comando Norte, luego te explico el cómo, una conversación sobre el pasado de todos y cada uno de nosotros. Un pasado que parece que muchas veces olvidamos, y eso que yo creo que no hay nadie que no haya pasado por los 15 años, que no haya pasado por la adolescencia. ¿Os parecéis, Aitana, te pareces a la persona que eras con 15 años? Yo iba a decirte que igual todavía sigo los 15 años. En algunos aspectos. Yo creo que sí, mira, estaba pensando en estos días y yo pensaba, yo creo que soy como una evolución como el Pokémon. Al final soy igual que cuando tenía 15 años, pero yo creo que con un poco, pues al final la experiencia, ¿no? Lo que te da, dicen la experiencia y un grado, pues lo que te da ir conociendo a gente, teniendo experiencias y tal, pero yo creo que me parezco bastante. ¿Te gustan las mismas cosas, las mismas aficiones? Sí, bueno, yo sigo jugando a balonmano, sigo teniendo amigos como además tengo pueblo, pues sigo teniendo amigos de cuando era pequeña. Entonces, en ese sentido, tengo el mismo flequillo, a veces la misma cara. O sea, es que no, la verdad que en ese sentido no, pero bueno, sí que es verdad que yo creo que soy un poco, lejos de lo que os pueda parecer, que soy más templada que cuando tenía 15 años. Imagínate cómo debía ser con 15. Imagínate. ¿Y tú, Nacho, te pareces al Nacho de los 15? Bueno, yo creo que los rasgos de la personalidad a los 15 años, ahora saldremos de duda con nuestra invitada, pues ya están definidos, pero sí que admito que a los 15 años yo me recuerdo o me reconozco como una persona bastante inmadura. No tenía maldad, pero bastante inmadura. Bueno, lo digo porque hay chicos, chicas de 15 años bastante maduros. No era mi caso, y de hecho, mi adolescencia fue algo problemática, y yo creo que tiene que ver ahora con perspectiva con la inmadurez. Yo creo que le daba importancia a cosas no importantes o algunas de las cosas no importantes, y en cambio no le daba importancia a cosas que sí la tenían. Y yo creo que de ahí vinieron muchos de mis problemas en la adolescencia. Ya lo dice Meryl Streep en el mejor brindis del cine mundial, que es por la cándida adolescencia. Al final era candidez, no yo inmadurez, Nacho. ¿Tú tuviste Puede ser. una infancia, una adolescencia problemática, Aitana?
yo tengo una adolescencia problemática en estos momentos. No, o sea, yo creo, sí, supongo que sí, ¿no? Es que es más, o sea, hay partes, esto igual se lo tendríamos que preguntar a mi madre y a mi padre, que seguramente os dirán que sí, pero bueno, yo creo que siempre hay algún momento, ¿no?, en la vida en la que tienes, es algo natural. Pero bueno, tampoco era de, o sea, yo hasta el punto de que Nacho nos vaya a tener que explicar en algún momento, en alguna comida, por qué fue problemático él, porque no me lo imagino. Yo tampoco. No. Exactamente, y de hecho te diría, pues mejor a mi madre no le preguntéis. Pues estoy en La Coruña, o sea que no me... Ahora es cuando recibes una llamada de la madre de Nacho. ¿Has quedado a comer con alguien, Aitana? Vamos, Sí. vamos a comer. Mira, la gente que tiene ahora en torno a los 15, los 16 años son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, los hijos de nuestros amigos. Pero al hablar de adolescencia muchas veces parece que hablamos de desconocidos, ¿no? O de marcianos. En las noticias y también en muchas ficciones siempre les vemos, yo qué sé, enganchados a las pastillas, usando palabras que no entendemos, ansiosos, solitarios, agresivos, violentos, suicidas. Así que hemos invitado al comando a una persona que trata habitualmente con adolescentes y sobre todo con su parte más vulnerable, y que además por pura casualidad es amigo de Nacho Carretero, y ahí lo de las imágenes de la Patagonia, Nacho Carretero. ¿Es amiga de la infancia, de la adolescencia? No, nos conocimos ya en Madrid por un amigo en común y tenemos ese contacto y de repente fue coincidencia, no es que esté aquí en la sección por mí, de repente... No, porque tú ya has traído a tu peluquero, a tu podólogo, a tu masajista. Oye, pero escucha, una cosa, ya que hablas del peluquero de Nacho, por cierto, el mejor peine que me regalaron en mi vida, el que me regaló el peluquero de Nacho, he de decir. ¿Qué quieres? ¿Que le tengo que pedir a la invitada? Que ella es psiquiatra. Bueno, eso me viene muy bien, claro, también te lo dejo. Vamos a dejar claro que no he traído a mi psiquiatra. Vale. Ella no, bueno, aunque estás todavía en periodo adolescente. Es la doctora Beatriz Martínez, que es psiquiatra infantil y de la adolescencia. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar aquí. Y nosotros de recibirte y que nos cuentes, porque yo estaba diciendo cómo reflejan los medios muchas veces, ¿no? Y los medios de comunicación también a los adolescentes. Este reflejo que siempre damos, o la sensación de que siempre hablamos de ellos como si fuera un problema. ¿Tienes esa sensación? Total, y además ellos también, ¿no? La adolescencia es la gran incomprendida, porque de hecho ellos también se sienten muchas veces incomprendidos, y yo creo que es porque se nos olvida que todos hemos sido adolescentes y todos hemos tenido nuestras cosas. Le preguntemos a nuestras madres o no. Ya. ¿Y tienen, tú dirías, los mismos problemas al final que tenemos, o les angustian las mismas cosas que nos angustian a los adultos? Yo creo que les angustian las mismas cosas que nos preocupan a todos, y además los adolescentes de ahora pienso que lo hacen muy bien, porque tienen esa parte que yo creo que nosotros no tuvimos de conectar con lo emocional, de poder ponerle palabras a las emociones, de ponerlas encima de la mesa y querer cuidar sus emociones, de cuidar su salud mental, y luego les toca vivir en una etapa que yo creo que es compleja, porque hay muchas pantallas, muchas redes sociales, hay un clima de incertidumbre y crispación que pienso que en otras épocas, ¿no? Esto de que te decían de si te esfuerzas las cosas irán bien. Sí. No sé si ahora nuestros adolescentes pueden sentirse identificados con eso. Y por esto que dices de que saben explicar sus emociones y su estado de ánimo, ¿tú crees que se comunican más con sus mayores de lo que... Bueno, es que somos de generaciones muy diferentes, pero de lo que se comunicaba antes? Yo creo que están más abiertos a esa comunicación, y pienso que si nosotros sabemos aprovechar esa ventana es una etapa única y respecto a lo mejor a otros tiempos atrás, ¿no? Al final tienen esa capacidad de poner más en palabras sus emociones, tienen también capacidad de pedir ayuda y bueno, lo único es que también hay que conectar con ellos, ¿no? A veces este lenguaje adolescente que hay que traducirlo cuando entra tu adolescente y te dice, ay bro, déjame en paz, ¿no? Pues eso a lo mejor nos chirría, pero tenemos que pensar que nuestra época también era así, ¿no? Ellos tienen su lenguaje, tienen sus códigos, tienen además esa identidad digital que nosotros no la tenemos igual, porque para ellos el mundo online es una continuidad del mundo real, ¿no? Y entonces desde ahí tenemos que saber acercarnos a ellos, pero yo creo que es una oportunidad. El bro de ahora sería el tía de antes o el tío de antes. Tía, no tal sé, cual, o el tronco aún mucho claro, más tronco, atrás. O sea, qué padre o qué madre no ha dicho, exacto, a mí no me llames tía, yo no soy tía, yo soy tu madre. Yo no soy tu tía. Sí. Exacto, soy tu madre. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando en esta conversación Hay sobre... mucho tema aquí, ¿eh? Hay mucho tema, sobre todo para dos adolescentes como vosotros. Exacto. Venga. Yo tengo muchas preguntas. Venga, voy contigo. ¿Qué ha pasado? Ay, yo qué sé. Que Lucía la ha liado, ya está. La ha liado. Voy a preguntar en la barra. Perdona, los niños, los de la bronca, ¿te han pedido algo con alcohol? No. ¿No han pedido nada con alcohol? No, a nosotras no. Bueno, yo quiero un gin tonic. No sé qué pasa, que no me emborracho esta noche. ¿Tú quieres uno? No, gracias. No sabemos qué ha pasado. Puede que... yo qué sé.
Mira, a mí Lucía me cae muy bien porque es buenísima, pero... No sé, últimamente la veo como... con mucha rabia, como agresiva, no sé. Que puede ser la pubertad, también. Puede que tenga motivos también. Oye, ¿los niños dónde están? Llevo rato sin verlos. ¿Tú te acuerdas de dónde te escondías cuando hacías botellón? Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. En esta escena de pubertad de Leticia Dolera escuchamos a dos adultas desconcertadas ante lo que hacen y lo que les pasa a los niños, y termina con esta última pregunta de ¿tú te acuerdas de dónde te escondías cuando hacías botellón? Estamos con la doctora Beatriz Martínez, ella es psiquiatra infantil y de la adolescencia. Yo tenía una frase cuando mi hija era adolescente, Beatriz, que era siempre cuando la gente se preocupaba de decir no hará nada que yo no haya hecho antes. Los adultos a veces nos olvidamos de que nosotros ya lo habíamos hecho. Claro, y de hecho eso es lo que a veces, por ejemplo, en mi consulta me dicen, ¿no? Es que eso no me deja muy tranquila, porque claro, yo me pongo a pensar las cosas que sabes perfectamente, ¿no?, lo que van a hacer, claro. Es como, ojito con esto. Entonces, sí, o sea, todos los adultos hemos sido adolescentes con mayor o menor crisis, con madres más o menos enfadadas, ¿no? Esto a veces, mi madre, sin ir más lejos, aquí este sincericidio decía, mis nietos me vengarán, ¿no? Y a veces mira a mi hija con esa mirada de ojito, como tenga tu temperamento, ¿no? Porque es verdad que todos somos únicos y originales. Ya decía también antes Nacho, ¿no?, que hay cosas de él que a lo mejor las de adolescente ya estaban ahí, porque claro, ese temperamento base es donde, como decía Aitana, el Pokémon que va evolucionando, ¿no? Sí. Pues evolucionas desde un punto que tiene mucho que ver contigo. Pero la adolescencia al final es un fenómeno también en el cerebro único, y de ahí todo esto que vemos, y por eso los adolescentes son adolescentes desde que el mundo es mundo, ¿no? Entonces, nuestro cerebro, de una manera así muy resumida para que los oyentes entiendan un poco por dónde va esto, va a desarrollarse desde la parte posterior a lo anterior, o sea, de occipital a frontal, y ese frontal es el filtro del cerebro. Yo les digo a veces a los niños en consulta que es el director de orquesta. Entonces, si lo último que se desarrolla en tu cerebro es el director de orquesta, claro, ojo con ese filtro, ¿no? Claro. Entonces, luego hay otra estructura que es la amígdala, que yo recuerdo cuando estudiaba medicina en neuroanatomía, de estas reglas mnemotécnicas que nos hacemos los médicos para acordarnos de las cosas, decía, la amígdala es como el lado oscuro de la fuerza, porque ahí está todo lo que no puede ser un caballero Jedi, ¿no? Pues el amor, la pasión, la rabia, el miedo. Entonces, eso en la adolescencia está a tope y sin filtro. Entonces, claro, ahí tienes ese combo explosivo, ¿no?, de todas esas emociones intensas, esas pasiones, ese drama adolescente, ¿no?, donde tu hija o tu hijo de repente pasa de estar llorando a estar saltando por la casa de contento. Entonces, efectivamente, toda esa rabia, todas esas emociones las vamos a ver muchas más polarizadas, mucho más extremas. Y tienen... voy contigo, Nacho, déjame que le haga una pregunta solo que enlaza con eso. ¿Tienen ahora otras herramientas, no más, pero otras herramientas que este momento tan delicado, vamos a decir, que tienen la amígdala a tope y no tienen director de orquesta, tienen ahora más elementos, más objetos, más cosas a su alcance que puedan dificultar más la dirección de la orquesta? Pues totalmente, porque por ejemplo, solamente pensar cómo funcionan las redes sociales, ¿no?, con ese algoritmo que te conoce y que te da lo que tú quieres, entonces una oportunidad que tendrías de experimentar, de conocer otras cosas, de hablar con otras personas, sobre todo en un mundo, ¿no?, súper conectado como el que tenemos, estamos más desconectados que nunca, porque claro, el algoritmo, por ejemplo, de cualquier red social que estemos hablando, te da toda esa información que a ti te gusta. Entonces, por eso vemos también a una juventud mucho más polarizada, incluso en el discurso político, sí, ¿no?, en sus creencias, que hace que, claro, eso lo lleves también a la pasión, ¿no?, a los últimos, al último lado, al último extremo. Nacho. No, quería preguntar, hay una idea que en realidad lo que quiero resolver es si es un cliché o tiene algo de cierto, que es lo que se suele decir, que la adolescencia es la edad más difícil, porque a mí me da la sensación de que en la adolescencia todavía tenemos herramientas de niños en un mundo que ya es adulto. Y no sé si esto es algo así, es un desafío grande para lo que consideramos ya adultos, pero que tienen herramientas de niños.
Claro, porque al final estás un poco en tierra de nadie, ¿no, Nacho? O sea, lo que pasa es que tienes que romper con tus iguales, de hecho eso va a la adolescencia, no con tus iguales, con tus referentes, o sea, pasas de que mamá, papá, ¿no? Tus referentes son lo máximo, tus superhéroes, saben más que nadie, ¿no? Y de repente dices, mira, no, pues mi padre, mi madre es un ser humano como otro cualquiera y resulta que no sabe tanto y de hecho te sueles tú posicionar como que sabes más que tu padre o tu madre porque estos son unos carcas que no se enteran de nada. Entonces sigues necesitando mucha ayuda porque precisamente tu director de orquesta está inmaduro y te vas a meter en muchos líos o no vas a ser capaz de predecir las consecuencias como si fueses un adulto, aunque ya sabemos que hay algunos adultos que eso también lo llevamos regulinchi, ¿no? Entonces sigues además teniendo esa, ¿no?, necesidad de los adultos, pero no los quieres porque lo que tú te identificas es con tus iguales y dentro de esa necesidad también de pertenencia a un grupo, pues ahí también vienen los líos, porque claro, como te tienes que polarizar, pues tienes que ser o el más friki, más otaku del mundo, o la que más liga, o el que, bueno, la ropa, las marcas, ¿no? Entonces estamos en un mundo donde también el adolescente se ve sometido a todas esas tentaciones, ¿no?, que tenemos los adultos, pero ellos sin filtro. Y luego además está esa búsqueda de identidad, porque claro, tú rompes con ese yo niño, no quieres parecerte a tus padres porque te parecen unos carcas, pero entonces ¿quién eres quiero tú? ser yo? Entonces, ahí también, ¿no?, es un caldo de cultivo para que pasen muchas cosas, por eso es una etapa de crisis y también es una etapa muy vulnerable desde el punto de vista de la salud mental. De hecho, el 75% de los trastornos mentales debutan antes de los 24 años, que es lo que es el cerebro adolescente. O sea, porque el cerebro adolescente, y eso también se lo digo a Nacho ahí que nos está viendo desde ese sitio que me da tanta envidia, es cerebro adolescente hasta casi los 30 años. O sea, realmente nuestro cerebro va a estar en ese periodo de evolución donde el director de orquesta ni está ni se le espera mucho más tiempo, ¿no?, que lo que nos permite pues conducir un coche, beber alcohol o votar en las elecciones, ¿no? Y una cosina, Bea, porque mira, antes decías tú sobre el tema de las pantallas y tal. Yo tengo que decir una cosa, lo digo mucho, que me alegro bastante de no tener fotos de todos los días de mi adolescencia, sobre todo... Bueno, iba a decir exactamente lo mismo. Me alegro mucho de no haber tenido redes sociales. Yo puse 2 mechones rubios en un momento dado en mi cabeza, que no sé cómo fue, menos mal que no hay fotos. Pero bueno, en cualquier caso, yo lo que te quería preguntar, Bea, era si bueno, vosotros que trabajáis con estos chavales... O sea, ¿qué afectación está teniendo en ellos realmente esto de las redes sociales? Porque me parece que debe ser lo más complicado del mundo, tener una edad tan complicada como la adolescencia y de repente, aparte de enfrentarte al mundo que te rodea, un mundo que te rodea literalmente en todo el mundo. No sé si vosotros estáis viendo eso, esa afectación en concreto de esas redes sociales, de las pantallas... Sí, claro, porque, mira, pasan muchas cosas ahí, ¿no? Lo primero es que, por ejemplo, si las cosas te van mal, antes te iban mal en el cole, ¿no? Ahora que se habla tanto del acoso escolar, del bullying, pues te iban mal en el cole, pero volvías a tu casa y tu casa era tu reducto de paz, o sea, tu casa, tu templo. Pero ahora llegas a casa y esa gente que te hace la puñeta en el cole también te la hace en tu casa y de manera exponencial, porque a lo mejor comparten contenidos, ¿no?, de tu cole que te han grabado, incluso esas palizas, ¿no?, cosas muy desagradables e ilegales que se llegan a compartir en redes. Y ya no solo te tachan de pringado, ¿no?, en tu círculo, sino que gente hasta de Latinoamérica, allí donde nos tenemos a Nacho, se dedica a insultarte, ¿no? Entonces, eso es terrible porque no hay descanso. No hay paz. Luego está la huella digital, porque tú misma dices, ¿no? O sea, todos podemos tener esas fotos que nos dan vergüenza de la adolescencia, que tu madre en Navidad tiene a bien de sacar en ese álbum de fotos cuando le presentas a una pareja, ¿no? Y dices, madre mía, pero no las tienes... O colgar en Facebook, que es peor todavía. Efectivamente, porque luego tienes esa parte de nostalgia de tener que seguir, ¿no?, compartiendo la intimidad con el mundo. Pero bueno, tú ya eres mayor, pero tú imagínate que estás construyendo, ¿no?, pues eso, tú como profesional, ¿no?, mandas currículum a un sitio, pues lo primero que hace la persona de recursos humanos, claro, es que te va a buscar. Entonces te va a buscar y eso supone que va a ver tu currículum en LinkedIn, hay maravilloso, donde te pones unos nombres muy fancies en inglés de a qué te dedicas, pero también va a ver esa otra parte de el vídeo que subiste a YouTube, donde los mechones rubios, Aitana, puede ser lo mejor que te pase. Porque puede haber otras cosas que tú hayas hecho, participado en retos virales, que te hayas expuesto, que incluso te hayas posicionado ideológicamente, ¿no? Porque también en redes compartimos las cosas que pensamos y una cosa es que tú lo compartas en tu círculo íntimo, pero a lo mejor no te apetece que esa persona... Que lo sepa todo el mundo. ¿No? Entonces, hay una difusión de lo que es la intimidad que además también está maquillada, porque claro, lo que compartimos en redes está pasado por filtros, literal y metafóricamente, porque no solemos compartir en redes cosas que nos humanizan más, porque pues bueno, no nos apetece, ¿no? Lo que compartimos es todo un escenario idílico.
que eso además también perjudica al adolescente, porque si yo o Ángels ayer, ¿no?, que estábamos en nuestra casa, veíamos ahí en Instagram esas fotos tan maravillosas de Nacho en eso glaciar, digo, soy una desgraciada porque estoy aquí limpiando mi casa y no estoy delante de esa maravilla que parece generada por IA, ¿no? Pues eso que nosotros con nuestra edad podemos gestionar y decir, bueno, pues ya me iré en otro momento, tengo otras cosas, eso el adolescente no. El adolescente tiene un escaparate continuo de mundos idílicos, de dietas maravillosas, de fotos, como dicen ellos, súper estéticas, ¿no?, cuidadas. Y ellos su vida desgraciada. El problema es que hay algunos padres que propician que sus hijos adolescentes o preadolescentes aparezcan en las redes sociales. Claro, esa es otra, ¿no? Que yo creo que ahí también tenemos que pensar, ¿no? Yo en psicoterapia siempre le digo a los adolescentes que tenemos que tener un para qué. O sea, no un por qué. El por qué lo tenemos todos como seres racionales, ¿no? Pues las cosas las hacemos porque nos nace, dirían los adolescentes, pero no siempre lo hacemos con un para qué. Y es para qué estás compartiendo esa imagen de tu hijo, de tu hija. Y dónde la posiciona a tu hijo, tu hija en esa imagen, porque a veces incluso hay bullying propiciado por padres o madres que con toda su buena intención han compartido una fotito de su retoño, ¿no?, haciendo la comunión o el día de Navidad o cositas así tal que hacen que los demás se rían de, ¿no? Entonces ese para qué, si no hay un para qué, que casi nunca lo hay, más allá de voy a poner lo mono que es, demostrarlo, yo recomendaría no hacerlo. Porque además esa es una manera también de proteger a nuestras criaturas. También aplica a los niños, no solo a los adolescentes. No solo adolescentes, sí. Entonces, y encima la adolescencia tiene, o me da la sensación, estigma. Es decir, cada generación critica a la siguiente, siempre vemos a los adolescentes, a los jóvenes que vienen como peores, como con pocos valores, como en mi época esto no sucedía. O sea que además de los propios problemas que tienen en sí mismos, los adolescentes son como la clase social de la edad que más incomprensión genera, ¿no? Claro, porque además incluso nos referimos a ellos con términos peyorativos, ¿no? Ahora que está muy de moda esto de la generación de cristal, como si fuesen blanditos o inútiles, ¿no? Que digo, mira, ojalá a mí me hubieran dado una educación emocional como a los adolescentes de ahora. Y además ya no te digo a mi generación. Bueno, y además también desde la lucha, ¿no?, por las causas justas, porque claro, cuando tú tienes ese escozor, esto no está bien, no me estoy cuidando, no me están cuidando, también haces por mejorar, ¿no? Y tenemos generación supuestamente de cristal o blandita que se nos ha ido incluso cuando ha pasado todo esto de la Dana ya hace casi más de un año, ¿no? Allí de activistas a limpiar, a ayudar con muchísima generosidad, ¿no? Entonces muchas veces nuestros jóvenes son los primeros que dan un paso al frente desde esa inconformidad que tienen, ¿no?, y esa vivencia del mundo desde la injusticia y lo emocional. Entonces ojo con tachar eso de algo malo. Mira, Aitana. Yo iba a decir que muchas veces efectivamente se habla de generalidades cuando se define a los... Uy, se ha ido Aitana. Ha desaparecido. Mira, uy, joder, estoy yo en la Patagonia. Estás tú en la Patagonia y se ha ido Coruña. Pero mira, déjame que iba a preguntarle una cosa. Antes te preguntaba por el papel de los padres en la exhibición de los adolescentes. También sobre los padres impactó mucho esa serie que se llamaba Adolescents, de unos padres que realmente no conocen a su hijo. Cuando esto pasa... ¿ha fallado el padre? ¿Han fallado los padres cuando no conoces a tu hijo? Yo te diría que hemos fallado todos. O sea, a mí me da mucha pena a veces todo lo que volcamos en las familias, ¿no? Las familias normalmente, salvo en casos muy extraños y muy pocos de negligencia, hacen lo que pueden y cuidan como pueden. Y además yo creo que una cosa que ha pasado en este salto generacional es que los padres no se han hecho la idea de lo peligroso que puede ser el estar, por ejemplo, en tu habitación encerrado con un ordenador. Que de hecho esa hay serie... una frase en esa serie, ¿verdad?, que dice, pero ¿cómo puede ser si estaba ahí en su habitación? Lo teníamos controlado y esa nada más lejos de tenerlo controlado. Eso es, ¿no? Pensábamos que no podía pasar nada estando en la habitación, ¿no? Y es como, pues es que en la habitación puede pasar todo, porque Internet es como la calle. Entonces, Internet, que nosotros a veces lo vemos como algo ajeno, ¿no? Como si los alienígenas hubieran venido y nos lo ponen ahí, ¿no? Internet lo formamos los seres humanos, lo hemos creado nosotros, igual que en la calle hay buenas y malas personas, en Internet también, y yo lanzo esto de reflexión, ¿no? Que es, ¿os imagináis que a este niño adolescente que tendrá como 12 años, sus padres le dijeran, cuando el niño dice, me voy por ahí, ¿no? Me voy con mis amigos, ¿no? Y entonces les dicen los padres, ¿y a qué hora vas a venir? Pues cuando quiera. ¿Y con quién vas a ir? Pues con quien me encuentre. ¿Y qué vas a hacer? Pues lo que me salga. Dirías, ¿pero de qué vas?
Claro. no te vas, ¿no? No le dejas salir de casa. Pues eso es Internet sin filtros. Entonces habrá que cuidarles también ahí y hacer una supervisión de qué está pasando ahí. Aitana, He vuelto, no me llevo has el aire. vuelto. Puedes preguntar, que es la última pregunta ya, que se nos come el tiempo. Era un speech muy grande, no me acuerdo por dónde iba, pero yo lo que quería decir era que yo lo que me encuentro en la realidad es que encuentro una adolescencia muy diferente a la que me venden en los medios, ¿sabes? Me encuentro una adolescencia muy intercultural, con una diversidad sexual de la leche, gente bastante maja a la imagen que me dan de ellos. Entonces yo preguntaba ya a Beatriz que qué imagen tenía ella en su experiencia directa también. Bueno. Yo adoro a los adolescentes. Claro, es que yo también. Sí. De hecho, a veces incluso en mi círculo me dicen que hablo como un adolescente, aunque ya he cumplido los 40, ¿no? Pero yo creo que los adolescentes hay que saber escucharles. Yo aprendo muchísimo, siempre digo que aprendo muchísimo de mis pacientes, las familias, pero también de los adolescentes. Me encanta escuchar cómo ven ellos el mundo, incluso les pido a veces opinión, porque creo que mirar, ¿no?, el mundo de una manera más naif, más nueva, menos contaminada, nos haría también a nosotros crecer como personas, ¿no? Entonces yo para nada, no tengo una idea mala de los adolescentes, todo lo contrario, les adoro y me parece que hay que saber entenderles para poder ayudarles bien. Ella es Beatriz Martínez, psiquiatra de infantil y de adolescentes, y que a la vuelta del año, a principios del 26, publicas en la editorial Espasa Manual de Supervivencia para Padres en la Era Digital, un buen manual de ayuda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros, siempre. Ha sido un placer. Nacho, ¿vuelves o te quedas? El martes que viene ya estoy ahí contigo. Venga, vale. Y Aitana, un beso para todos. Nos escuchamos. Pero a mi sitio. Eso, un beso. Beso fuerte. Hasta Cuidaos. luego. Chao, chao. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. El Club de las Miss Experiencia crece de martes a martes y hoy hemos perdido la cuenta de los años que suman ya entre todas las socias, ninguna, ya saben, menor de 65 años. Hoy hemos invitado a una Miss que nos recomendaron a través del WhatsApp del programa, porque también admitimos las sugerencias de los y de las oyentes. Chema Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, pues claro que los admitimos, porque lo hemos dicho poco, pero lo vamos a repetir hoy. Si los oyentes conocen a alguna mujer mayor que por su personalidad o por su sabiduría o por su vida, por su historia, sí, que merezca la pena que la escuchemos, pues pueden escribirnos vamos a recordar el teléfono, ¿va? 638 31 34 66. Lo voy a repetir para que lo apunten. 638 31 34 66. Esta es una ventana que abrimos para dar a conocer a una generación de mujeres que no lo ha tenido nada fácil para hacerse escuchar, y recordamos que la mayoría de las mujeres de las Misses que han pasado por este espacio son anónimas, pero que sus vidas y sus testimonios pues tienen para nosotros un valor incalculable. 638 31 34 66. Si ustedes conocen a alguna mujer que pueda entrar a formar parte de nuestro Club de las Miss Experiencia, nos dejan una nota de voz y ya la podrán escuchar la siguiente vez por la radio. Y precisamente, Chema, fue a través de este teléfono, de una nota de voz, que conociste a la Miss de hoy. Sí, a través de su prima, de María Ángeles, que nos mandó un WhatsApp que decía: tenéis que llamar a mi prima Berta, tiene 84 años pero no para de hacer cosas, admiro su energía y su pasión por el teatro. Bueno, pues claro, después de eso me puse en contacto con Berta, que es cierto, tiene una personalidad desbordante. La mitad del año se lo pasa en Alcalá de Henares, la otra mitad en Asturias, exactamente en Novella, donde dirige un grupo de teatro amateur. Berta, que fue profesora de primaria, pues convertía sus clases en una función de teatro, así que la verdad es que es difícil que sus alumnos y sus alumnas, que seguramente alguno haya escuchando, la hayan olvidado. Me atrevería a decir que su vocación es la enseñanza, pero su pasión es el teatro. En general, pues el escenario es su pasión, porque de jovencita también llegó a tener un grupo de música que se llamaba Berta y sus muchachos. Pues vamos a saludar a Berta. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué cantabas con tus muchachos? ¿Qué tipo de grupo de música hacíais? Bueno, como soy tan mayor, pues eran los grupos que había entonces, los 5 latinos, Mocedades, etcétera. Entonces, pues le imitábamos. De todos modos, yo ya en el colegio, sí, porque yo me eduqué en las Escolapias de Alcalá de Henares, pues había coro. En aquellos tiempos los colegios tenían coro y demás, y yo era la voz principal, la solista. Y también hicimos una tuna,
las monjas. Entonces, pues O sea, también tú era tuviste- la cantante principal. Ya empecé ahí a hacer mis pinitos. Tú tuviste claro, Berta, que tu pasión era el escenario, pero no sé si en algún momento pensaste incluso en dedicarte al escenario profesionalmente, fuera cantando o fuera actuando. Sí, sí. Lo que pasa que en aquellos tiempos, yo tengo 84 años, y en aquellos tiempos mis padres, bueno, yo como con Velasco, decía, yo quiero ser artista. ¿Y qué te decían ellos? Pero no hubo posibilidad. Entonces, bueno, pues yo hacía mis pinitos como amateur siempre que podía. En el colegio inventaba obras de teatro para hacerlas en cualquier festividad que hiciéramos en el colegio y demás, ¿no? Porque tu padre era militar y de hecho era bastante estricto, ¿no? Exacto. Militar y machista. En aquellos tiempos ¿Tu madre, era lo que había. ¿Tu madre te hubiera entendido más? ¿Tú crees? No. Tampoco. No, tampoco. En ese sentido no. Cuando algunas veces teníamos que ensayar en casa, porque a lo mejor no teníamos disposición de la sala que teníamos para ensayar cuando cantaba, había veces que hasta me regañaba un poco. Estoy harta de oírte ya, ¿eh? Y en algún momento, ya fuera del radio de acción de tus padres, vamos a decir, ya un poco más adulta, ¿pensaste tirar por ese camino? No me fue fácil. No me fue fácil porque mis padres tenían negocios. Sí. Entonces, a pesar de que yo hice magisterio, pues no empecé en la enseñanza, que era mi ilusión y mi pasión. Eso... Perdón, que estoy un poco constipada. Sí, no pasa nada. Es lo del tiempo. Sí. Y entonces pues estaba ayudando familiarmente. Luego ya me casé, seguida tuve hijos y entonces ya me fue. Pero ahí sí que aproveché, una vez que yo ya podía decidir por mí misma, hice arte dramático. Sí que estudiaste arte dramático. En aquellos tiempos estudiabas de todo. Yeah. O sea, era un compendio de todo. Te hacían monográficos, o sea, no es lo mismo que ahora. No era una carrera, no sé cómo explicarte, eran 3 años y hacíamos de todo, pues expresión corporal, te enseñaban a componer obras, o sea, eras todo al mismo tiempo. Y ahí sí que yo me apunté y como podía, trabajaba y hacía arte dramático. Que tú, Berta, eres un ejemplo de lo que hablábamos en la introducción, de lo difícil que lo habéis tenido las mujeres de vuestra generación para desarrollaros, porque, claro, estudiaste arte de la comedia italiana, pero como tenías hijos y no podías salir de Alcalá... Primero unos padres que no quieren que te dediques, después cuando ya tienes una edad para poder hacer algo, ya tienes hijos, es decir, que se iba complicando, ¿no? Pero bueno, yo siempre, la verdad es que lo mismo mi marido que mis hijos, hemos sido una piña, siempre han entendido. Yo he entendido a mis hijos me han entendido a mí, yo he entendido a mi marido a mí, y hemos sido una familia bastante, liberal dentro de lo que... Dentro de un orden. Dentro de un orden, ¿eh? Sí, entonces, la cosa no es que nadie te lo impidiese por sí. No, son las circunstancias de la vida. Claro. Efectivamente, las circunstancias de entonces, que claro, daros cuenta que son 84 años. Claro. Os estoy hablando... Cuando ya me casé en el 64, o sea que han pasado mucho tiempo. ¿Eh? Pues mira, 61 años exactamente, o 63 años. Exactamente. 61 años, 61, sí. Y luego, pues ya empecé con la enseñanza que bueno, he sido una vocacional total. Pero de todas formas, tú en la enseñanza decía, Chema, que conseguiste mezclar las dos cosas, porque sí. Tú dabas las clases como si fuera una función de teatro. Efectivamente, lo pasábamos muy bien. Que a tus clases debía querer ir todo el mundo. Sí, la verdad es que sí. Y todavía tengo alumnos que me ven por la calle y me dicen, profe. Y digo, no me llaméis profe porque tienen 50 y pico años. Y la verdad es que profe, pero bueno, bien, yo encantada y los veo y bueno, todavía hace poco me encontré uno, me dice, hazte una foto conmigo que la voy a mandar a todos los del curso y tal, con 52 años que tenía y a mí me encanta. ¿Y cómo es eso que vives mitad del año en Alcalá de Henares y la otra mitad en Asturias? A ver, porque mis padres cuando fue militar,
pues lo mandaron después de la guerra, claro, empezaron a reunificar un poco los puestos de los militares y tal, y lo mandaron a Alcalá. Yo nací en Asturias y toda mi familia, mis bisabuelos, tatarabuelos, abuelos, padres, todos son de Asturias, de un pueblecito, bueno, los antepasados ya eran más diversificados, pero en realidad los más cercanos, todos de Novellana, del concejo de Cutillero. Y entonces yo nací allí, pero mi padre al principio, pues hasta en África estuvimos, pero luego ya le dieron destino definitivo en Alcalá de Henares. Pero yo nunca he dejado de ir a Asturias, siempre todos los veranos en casa de mis abuelos, y después ya cuando, además yo me casé con no asturiano, nació en Madrid, pero sí muy asturiano, porque sus padres, yo no sé si conocéis los vaqueiros de Alzada de Asturias. Sí. Bueno, pues eran vaqueiros. Entonces, como que tenemos muy arraigadas las raíces asturianas. Los dos las teníais. Los dos, mucho. Él escribió libros y todo. Bueno, murió muy joven, ¿eh? Murió de un Y te quedaste infarto. viuda con 48 años, ¿no? Con 48 años me quedé viuda. Con Con 4 hijos, pero con unos hijos maravillosos. Me han ayudado muchísimo. Han sido buenos estudiantes, todos han hecho la carrera de Derecho, con puestos bastante renovantes para ellos. Entonces, ahí me emociono un poco. Y tienes 7 nietos. Ese Y tema. te han dado 7 nietos. Sí, 7. Y Tengo uno de la pequeña que se lleva bastante con los hermanos, con los otros hermanos. La pequeña se quedó con 9 años sin padre. Y bueno, pues esa ahora tiene uno chiquitín. Pues, así que, bueno. pero de todas formas, 7 nietos, pero tienes tiempo para dirigir un grupo de teatro amateur. No, varios grupos. Varios grupos. O sea, con uno no tienes suficiente. A ver, yo cuando ya empecé, bueno, ayudarme a mis padres en los negocios. Luego los negocios no fueron muy bien. Y la verdad es que ahí tuve una temporada bastante dura. Porque mis padres me apartaron un poco y gracias a unas tías de Asturias que me ayudaron muchísimo, las recuerdo con mucho cariño, me ayudaron a salir un poco adelante porque ya tenía a mi marido enfermo, pero ya digo que mis hijos me ayudaron muchísimo, estudiaron muy bien, ellos siempre han sido trabajadores, como sea, dando clases, una que es muy artista ¿Y también. ellos te han animado siempre a que sigas con el teatro, que es lo que a ti te gusta? Sí. Ellos encantados. Mamá, que sí, que lo hagas, que esto, que lo otro. Entonces, y luego ya empecé con los chavales en el colegio. Sí. Siempre he tenido en el colegio chicos de grupo de niños. Y yo he hecho obras para los niños. Los he llevado al Hospital del Niño Jesús para que dieran su arte a los niños que están allí y los niños de allí tuvieran sus ratos de ver que sus niños con sus edades sabían hacer cosas y que ellos podían también. Luego ya empecé con los adultos, los que fueron niños se hicieron adultos. He ido al Corral de Comedias de Almagro. Luego empecé con personas mayores. ¿Y ahora con quién estás? Porque ahora estás con un grupo. Y ahora hasta junio estuve con personas mayores aquí en Alcalá. Pero luego ya allí en Novellana, como soy de allí, me conocían, pero la faceta de teatro como que no me conocían mucho y me lo propuso la asociación. Ajá. Bueno, que tengo que decir que Asociación Novellana Viva, que es un grupo de gente que trabaja altruistamente y con una pasión por todo, un pueblecito de 200 habitantes, más después cuando vamos en verano, que acudimos los que estamos fuera. No os podéis imaginar lo que trabajan por el pueblo. Tú, Berta, tienes que ser en tu familia y en el pueblo un personaje, porque para que nos haya escrito tu prima María Ángeles diciendo que te invitemos que había que hablar al programa, con Berta, ¿no? Claro, tienes pinta de ser la chica que con 84 años el va alma. Bueno, no sé. Tengo muchas anécdotas, de verdad, sí. Además, porque no me veis, pero estoy hablando y yo estoy moviéndome. Pues eso está muy bien, Berta. Que no... Entonces, no paro. Y mientras que pueda, voy a seguir. Pues di que sí, y que no pierdas esta pasión por lo que te gusta. Pues muchísimas gracias, Berta, y muchísimas gracias a tu prima María Ángeles, que es la que nos sugirió que te llamáramos. Por iniciarme ahí. Exacto. Bueno, un pues beso.
Un beso. Muchísimas gracias por darme voz. Un beso También, bien grande. sí. Hasta luego. Vale, hasta luego. Hasta adiós, luego, adiós, Chema. adiós. Un beso. Un beso, hasta la Gracias, semana que viene. gracias a todos. Te veo en el armario, Hoy por Hoy Magazine. te encuentro en el sofá, te busco por el barrio Ser Podcast. y te bebo en el bar. Te escucho por la radio, te unto en el pan. ¿Qué tal? Hola, Ryan Ángeles, Pérez, ¿qué buenos tal? días. Buenos días, que nos gusta el canca. Sí, pero además estaba esperando que dijera la frase, pero no me acordaba que llegaba tan tarde. De miércoles al martes, pues ¿qué pasa? Que es que hay algunos que no sabemos en qué día vivimos. Eso es lo ¿no? que tiene que haya un día de fiesta entre semana. ¿Y qué pasa? Que quien lo ha tenido, pues hoy tiene más sueño, Hoy un poquito está más de costando, pereza. hoy está costando un poco esto. ¿Y qué pasa? Que en este programa, como todo se hace con luz y taquígrafos, Como lo contamos todo. como lo contamos todo, pues ya hemos abierto la mañana, hemos abierto el programa, pues tirándonos los trastos a la cara, que si uno había tenido fiesta, el otro no. Es martes, aunque para mucha gente es lunes. y para algunos del equipo todavía es domingo. Efectivamente, sí. Esto hay que hablarlo. Tenemos que hablarlo. Bueno, revisando los cuadrantes de Claro, libranzas es que en directo. la porque gente vida no es sabe así, lo ¿no? complicado que es esto. Bueno, poco nos pasa porque además ya un poquito más tarde en el mapa de sonidos hemos conseguido, yo creo que de forma momentánea, dejar atrás el burrito sabanero, que llegará. Que porque volverá, seguro. volverá. La Guardia de Desastre seguro que nos vamos a hartar de burrito sabanero, pero ¿qué pasa? Que ya lo avisamos hace unas semanas, ahora nos ha dado por los villancicos indios y claro, aún no nos han cerrado la emisora. José Luis. Hola, muy buenos días. Just hear those sleigh bells ting-a-ling-a-ring-a-ting-a-ting-a-ling-a-too. Y claro, pues ya hemos Pero estado es un que ratito. me encanta este villancico. Ringalinga, tinga, tinga. Me encanta, Bueno, me encanta. y poco nos pasa porque además, bueno, yo solo recuerdo que mañana hay EGM. Bueno, pero yo creo que cerraron el trabajo de campo antes de los villancicos. Por suerte yo creo que el ringalinga no y el entra. burrito sabanero No no han computa, entrado en no el computa. trabajo de campo. No computa. Bueno, y por suerte también nos queda por hacer alguna cosa seria. Hasta hace unos minutos ha estado con nosotros Berta Pérez, ha pasado a engrosar ese club de Miss Experiencia con Chema Rodríguez. Berta, que estudió arte dramático en contra de la voluntad de sus padres. Sí, pero lo estudió ya de mayor, ¿eh? Y que con 84 años, atención que se dice pronto, lleva varios clubes de arte dramático en los que enseña a actuar. Varios grupos. Varios grupos. O sea, con uno no tienes suficiente. A ver, luego ya empecé con los chavales en el colegio. Luego ya empecé con los adultos, los que fueron niños se hicieron adultos. He ido al corral de comedias de Almagro. Qué energía la de Berta. De chavales, de mayores, y no solo eso, sino que además ha dejado la puerta abierta a Chema Rodríguez a que los oyentes también nos faciliten el trabajo en Miss Experiencia con historias de grandes si mujeres. Si conocen a una mujer de más de 65 años que tenga cosas que contar, nos llaman. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues de aquí en adelante Eduardo Barba, que ya está preparadito hoy con una sección especial sobre orquídeas, que además son maravillosas, con una en concreto, Zapatito de Venus, que vas a ver porque te va a sorprender especialmente su forma, ahora te la va a enseñar. Y en los 15 minutos de fama con Martín Bianchi, pues bueno, la preparación de las casas reales para la Navidad. Parece que llega el clima navideño, pero en algunos sitios no llega Pero tanto, mejor que pongan villancicos indios. Sí, el porque tingalinga. hablar casi se les va a dar mejor el ringalinga que hablar entre ellos. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. You know you better. Start making your apology. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Muy bien, mira, aquí rodeado de orquídeas. Hoy hemos convertido la mesa del estudio en un pequeñísimo orquidiario. Es el día de la orquídea. Es el día de la orquídea, el Día Internacional de la Orquídea. Que tú sabes que todo el mundo dice, ahora lo hablaremos, pero todo el mundo dice, qué difícil es cultivar las orquídeas, qué difícil es que florezcan. A mí me regalan una orquídea y se me muere enseguida, pero tú
llevas unos cuantos años demostrándome que no es así. No es así porque, de nuevo, mira que somos insistentes en este programa, en esta sección jardinera, pero lo importante para las plantas, lo primero es elegir bien el sitio. Vale. Una planta que no esté en el sitio correcto es imposible muchas veces sacarla adelante. Pues aquí está claro que nuestras orquídeas están en el sitio correcto. Antes de nada, 638-313466. Si ustedes quieren dejar una nota de voz porque no pueden escuchar el programa en directo, porque no pueden llamar en el momento en el que estamos en directo y además emitiendo en streaming, si no pueden hacerlo, dejan una nota de voz en el 638-3466. Que sí que pueden estar en directo a la hora del programa, a la hora de la sección de Eduardo Barba, 900-100-800, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan sobre plantas. La semana pasada, hoy vamos a hablar de orquídeas, la semana pasada ya nos dijiste que alguna de ellas estaba a punto de florecer, y yo insisto, es una planta, la orquídea, que habitualmente da problemas. Todas las que ha metido dentro del estudio Eduardo Barba o están florecidas o están a punto de florecer. Así es, Ángel, si es que, como acabamos de comentar, lo importante para la orquídea es el sitio. Si no tenemos un sitio correcto, es imposible que nos vuelva a florecer, que es lo que les pasa como mínimo a muchos oyentes, ¿no? Compran la orquídea, se la llevan a casa en plena floración, está preciosa, está durante unas semanas o incluso meses con esa flor rozagante a tope, y luego cuando se apaga, cuando se mustia esa flor, ya no les vuelve a reflorecer, incluso pasan años, como yo me he encontrado muchas veces. Eso en el mejor de los casos, porque en otras ocasiones incluso a continuación la planta muere. Normalmente tiene que ver con esa orientación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las orquídeas, tenemos que tener en cuenta que son plantas que muchas veces provienen de regiones tropicales o subtropicales, ligadas muchas veces a una iluminación que no tiene que ser excesivamente alta, es decir, no tiene por qué recibir el mayor sol del mundo, y de hecho muchas veces es evitable, ¿no? Nosotros, donde las cultivamos, repetimos por enésima vez, nosotros las tenemos en los alféizares interiores sí, de las ventanas, en orientación perfectamente norte. Mira hacia todo el norte de Madrid, es decir, no les da nada de sol de la mañana directo, pero han encontrado el sitio, como podremos ver a continuación, ¿no? No siempre se han de colocar en esta orientación norte, sino que yo, por ejemplo, de nuevo pongo mi ejemplo particular, yo en casa, por ejemplo, las orquídeas donde las tengo, les da el sol en la mañana, están en una orientación bastante este, y durante la mañana, sobre todo en el invierno, que el sol está más bajo, les entra ese sol del invierno es muy suave, entonces les viene genial para iniciar incluso floraciones como les ocurre a las nuestras. ¿Y cómo sabemos que la planta está a gusto, que ha encontrado el sitio? Notaremos que la planta está a gusto cuando vemos que la planta sigue formando hojas, y que no solo forma hojas, sino que a continuación incluso activa yemas de flor, como nos está ocurriendo en nuestro caso en las 4 que vamos a ver hoy, ¿no? Ese sería el primer efecto. Si nosotros notamos que nuestra orquídea en casa está estancada, que tiene las mismas hojas desde hace un montón de tiempo, que no vemos que tenga una vitalidad, eso significa que muy probablemente haya que cambiar alguno de esos parámetros, ¿no? Evidentemente también eso se acompaña no solo a la luz correcta de una correcta hidratación y de, por supuesto, un abonado. Yo las orquídeas las abono, tengo que decir que no las abono tanto como debiéramos. Estas que tenemos aquí nosotros en el estudio hoy, el último abonado que les di, puede que fuera a inicios de septiembre o incluso a finales de junio, no lo recuerdo porque no lo he apuntado, pero fíjate si viene ya de largo el abonado y aún así la planta están perfectas. Vamos una a una y así recordamos las orquídeas que estamos cultivando en el interior de la radio. La primera, la orquídea mariposa. Sí. A ver. La tenemos en este gran cubo de cristal. Que esta es aquella que tú contaste, que las raíces tienen que estar en un macetero transparente. Sí, porque es una orquídea epífita, es decir, que crece sobre otras plantas o sobre incluso rocas o otro tipo de estructuras en la naturaleza, y vemos cómo pues está a tope. Este año lo que nos ha hecho... Esta es la más habitual, ¿no? Esta es la más habitual, como tú dices. Que se regala habitualmente. La de siempre. Sí. Cuando nosotros tenemos en mente orquídea mariposa, o sea, una orquídea es esta, la orquídea mariposa, con esas flores de color blanco, de color rosado, en muchas tonalidades, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es cómo este año incluso nuestra orquídea mariposa activó una nueva hoja, llevaba ya un tiempo sin echar una hoja nueva, y eso a mí me preocupaba un poco porque es verdad que estas orquídeas pues muchas veces no tienen por qué tener muchas hojas, pero ya llevaba un poco de retraso con esta formación de nueva hoja. Aquí ya la tenemos, y no solo eso, sino que al pie de una de las hojas antiguas ha activado
una vara floral. Fíjate, puedes tocarla con suavidad, vas a notar que es muy acuosa, que enseguida la partiríamos, esta le daríamos un toquecito y parte como el cristal. Está formando esta nueva vara floral que ahora es esencial abonar. ¿Para qué? Para que forme más flores. Vale, eso te iba a decir. Ahora que está en este punto, ahora la abonamos. Ahora sí, la abonamos. O sea, porque... el único cuidado de más que debería recibir es abonarla. Exacto, porque ahora es una planta que está muy necesitada de un extra de nutrición. Vale. Es como un animal que estuviera embarazado, ¿no? O estuviera preñado, ¿no? Como se diría en los animales, ¿no? Pues le damos ese extra porque tiene más desgaste de energía ahora mismo, esta orquídea mariposa. Venga, la orquídea mariposa, que es aquella que a todos ustedes se les muere después de que hayan caído las flores, pues lo digo porque le pasa voy a hacer un cálculo así, ojo, al 90% de la gente, pero que sepan que sobreviven y aquí tenemos la prueba. ¿Por qué otra continuamos? Porque pues esta, mira, de las varas... Vamos a continuar por esta que tienes al lado, que es el dendrobio. Que esta también la tenemos en un macetero transparente de cristal. Exacto. Este es un Dendrobium nobile, perdón. Es una de las orquídeas también más habituales. La diferencia de esta orquídea dendrobio es que tiene unas cañas muy largas a veces, pues a veces del tamaño de 2 latas de refresco de alto, o puede ser incluso más. Y aquí lo que estamos viendo es cómo esta orquídea dendrobio, de la cual hemos hablado ya unas cuantas veces, tiene unas varas muy largas que algunas están sin hojas y otras están con hojas. Porque las que están con hojas son las más nuevas. Aquí lo que estamos viendo es que son estas varas más nuevas del dendrobio, de la orquídea dendrobio, son las que están formando la floración. Voy a parar quieto para que Roberto, maravilloso compañero que está con el vídeo para el streaming, pueda apuntar bien, pero vemos estos capullitos que tienen las varas más nuevas. Aquí estaríamos viendo varios capullitos. Hay que decir que este dendrobio el año pasado floreció tanto que no se podían ver las cañas. Este año va a florecer menos. De hecho, yo ahora mismo te puedo decir casi las flores que va a echar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unas 8 flores. Muy pocas en comparación con lo del año pasado. ¿Por qué? Porque este año esta planta habrá visto comprometida su nutrición, en el sentido de que no la he abonado tanto, no ha contado con tanta energía y la planta no ha formado tanta floración. Y mi pregunta, estas varas que ya no van a tener flor y ni tienen hojas, ¿las cortamos? No, en el caso del dendrobio hay que dejarlas porque estas cañas viejas sin hojas siguen verdes, es decir, siguen haciendo fotosíntesis y cumplen una misión importantísima dentro de las orquídeas dendrobio, que es el de almacenar agua y nutrientes. Estas varas funcionan como un banco de energía para la planta, así que no las cortamos, aunque no las veamos tan estéticas, es el ciclo natural de la planta, porque los dendrobios son pues esta estructura que tú estás viendo, muchas cañas en el cual solo las cañas más nuevas son las que mantienen la hoja. Entonces, ¿esta también la abonarías ahora? También. Ahora lo que haré es, justamente viendo que están todas las orquídeas tan activas, como decíamos el otro día, oye, ¿qué hay que hacer en el invierno con las plantas de interior y de exterior? Pues nos adaptamos a sus ciclos. Y aquí estamos viendo cómo estas orquídeas nos muestran que están a tope, están moviendo mucha savia, están formando flor. Entonces es el momento de continuar con un abonado, o mejor dicho, retomarlo, porque llevan mucho tiempo sin ese abonado. En el momento en que están en flor o la vara está a punto de salir, momento para abonarlas. Mira, vamos a escuchar una llamada y luego continuamos hablando de las orquídeas, porque además es que la persona que nos llama, que es Andrés desde Logroño, quiere preguntar sobre una orquídea precisamente. Andrés, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por el programa. A ti, cuéntanos de qué orquídea quieres hablar. Tengo una orquídea colgante, una orquídea banda. Sí, con las raíces al aire, ¿vale? Después de cortar la vara floral en el mes de julio, tuve un accidente con ella. Al meterla en un cubo para regarla por inmersión, se enganchó una hoja, justo la de debajo donde había cortado la vara floral, y se rompió la hoja. Y la de enfrente se abrió por la mitad hasta el centro. Se ha comportado correctamente porque desde entonces ha echado 3 hojas nuevas, ha echado en la base de la planta un hijo. Se le han caído muchas raíces de las finitas, pero las 4 raíces gordas que tiene han echado raíces también bastante gordas, como 8 o 9 raíces más. Pero mi preocupación es, ¿me va a echar otra, al romperse la hoja, me va a echar otra vara floral este año? ¿Me va a regalar con ello? Porque ahora mismo no hay ninguna vara floral asomando. No, ha tenido 2 varas florales, una hace 2 años y otra el año pasado, en el mes de mayo, y estuvo hasta julio. Preciosa, inmensa,
10, 12 flores y unos 50 centímetros de alta, pero desde entonces no le veo por ninguna parte la intención de echar va a florecer la orquídea Banda. Bueno, pues Andrés, muchas gracias por llamarnos y bueno, tienes una de esas orquídeas que son espectaculares. Ahora están viendo las imágenes. Bueno, es que no tiene nada de sustrato, las venden en los viveros directamente colgadas del techo o de las barras del invernadero, como si fuera una especie como de fantasma, una orquídea voladora, ¿no? Casi podría asemejarse, y es una de las orquídeas que en cultivo pues son un poco más demandante de algún tipo de cuidado. Es verdad que, bueno, pues por lo que nos estás contando, Andrés, te ha florecido ya 2 veces. Una de las veces de la floración que traía del vivero y otra ya en tu casa. ¿La estás abonando? Sí, abono cada 15, 20 días con abono líquido y la riego cada 3 días por inmersión. Bueno, muy Además, bien. Tiene una cosa muy característica esta orquídea, y es que de mayo a octubre está en un porche en el chalet, en un jardín debajo de un porche, y ahora en invierno está colgada en el salón de mi casa. Bueno, pues... Un ventanal hacia el este, y ahí está colgada. La llevo al baño cada 3 días, la riego por inmersión unos 30 minutos, la dejo colgada en el baño para que se seque, y al día siguiente, cuando amanece, 8 o 9 de la mañana, la llevo en el salón y la cuelgo en el ventanal. Bueno, perdona Andrés, pero está más mimada esta orquídea que yo que sé, ¿eh? Bueno, tengo todo el tiempo para ella. Yo soy una persona ciega, estoy jubilado y lo paso en grande con mis plantas. ya lo veo. Pues qué maravilla, Andrés. Mira, yo lo único que te diría es que tengas paciencia, porque si has conseguido que una banda te reflorezca en casa después de la floración que traía del vivero, eso significa que le estás dando los mejores cuidados. A veces ocurre con las plantas que se pueden saltar un año perfectamente. Bueno, a veces la planta elige formar más hojas por alguna razón, quizás porque este año le has dado más abonado, quizás porque ha tenido esas roturas, ha estado formando más hojas que esa floración, pero yo no haría nada diferente a lo que estás haciendo, porque yo lo que te iba a decir precisamente es que la banda necesita mucha cantidad de luz e incluso sol directo de la mañana. A la banda es de esas orquídeas que incluso a veces se las ve cultivándose a pleno sol. Yo he visto muchas bandas en el pleno sol, no en el sol de las horas centrales del día, pero sí en el de las primeras horas de la mañana, y es una planta que yo mantendría todo lo que estás haciendo, porque es imprescindible ese abonado que tú le das, Andrés, porque sin un abonado es una planta que necesita mucha energía para formar esas varas florales tan densas, a veces con tantas flores, y una de las cosas que has dicho es que incluso llegó a darte alguna vara floral con una gran cantidad de flores. Eso significa que el abono que estabas empleando es el correcto. Cuando la gente quiera cultivar una banda en casa, una de las cosas que tiene que tener en cuenta es que le gusta mucho un nivel de hidratación alto, como el que tú le estás dando. Las raíces de la banda son como las de la orquídea mariposa, que tienen este color grisáceo cuando se deshidratan. En cuanto veamos ese color grisáceo en las raíces de una banda o del Phalaenopsis, de la orquídea mariposa, hay que regar. Hay que regar, que en este caso es por inmersión, porque no tiene sustrato. Ideal, porque es una de las cosas que se suele decir con banda. Para que coja hidratación esas raíces a tope, lo mejor es sumergirla en agua. Andrés, yo creo que lo estás haciendo genial. Espera a ver si este año vuelve a florecer. Andrés, que está cuidando a la orquídea como vamos. ¿Quién fuera orquídea? ¿Quién fuera orquídea en esa casa? Seguramente que volverá a florecer. Algunas plantas, como dice Eduardo, se toman un año de descanso y no florecen. Siguiente orquídea. Bueno, pues la siguiente orquídea que vamos a ver es nuestra orquídea Ludisia. Sí. Aquí las tenemos. Tenemos solamente 3 tallos, porque estas las traje yo de casa. Sí. Esta es una orquídea que yo tengo desde hace unos años. Estás viendo aquí las sales que se están cayendo. Es decir, algo está cayendo al suelo. Tiene un poco de caspa. Sí. Bueno, vamos a poner el platito para que Marimar no tenga que limpiar en exceso. Bueno, pues aquí lo que estamos viendo es cómo esta Ludisia son unos esquejes que yo traje de la planta madre, que la tengo en casa. Y bueno, les ha ido tan bien desde mayo, junio que las pusimos, que hicimos este esquejado, que incluso están arrancando a florecer. Sí, de también. los 4 tallos tenemos 2 en floración. Están empezando a emitir esta floración tan bonita de esta orquídea joya, y se le llama orquídea joya porque muchas veces de esta orquídea lo bonito no solo son las flores, sino también las hojas. Tiene unas hojas de un color verde oscuro con increíble. Unas franjitas, unas líneas muy delgaditas. ¿Cómo son estas líneas, Ángel? Es preciosa. Son de están tiradas con tiralíneas, son de un color blanco que destacan contra este color verde oscuro. Es que además, depende de cómo la miras, el verde parece que sea terciopelado. Sí, porque tiene esta iridiscencia, ¿no? Es de estas orquídeas
orquídeas que tienen una cierta iridiscencia y es precioso. Así que esta orquídea joya, aunque está esquejada desde hace solamente unos meses, esquejada en agua además, porque enraiza muy bien en agua, pues vemos cómo está a tope de flor y vamos a disfrutar de una cosa, Ángeles. Esta es una de esas orquídeas que tiene aroma, la flor. Que huele. Porque lo normal es que una gran mayoría de las orquídeas no tengan aroma. No huelen. Esta sí, tiene un aroma que es de una delicadeza y de una sutileza deliciosa, así que la meteremos en el estudio. Y una pregunta, porque de las dos orquídeas anteriores que hemos hablado, las dos estaban en maceteros transparentes y es una de las primeras lecciones que aprendí, sobre todo con la orquídea más habitual, la Phalaenopsis, orquídea mariposa. La orquídea mariposa, exacto. Pero tanto esta como la orquídea joya como de la que vamos a hablar ahora no están en macetero transparente. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es imitar a sus condiciones de cultivo en la naturaleza. ¿Dónde crecen las plantas, las orquídeas que cultivamos en maceteros transparentes? Son plantas epífitas que crecen sobre los árboles o sobre rocas incluso. Entonces sus raíces significa que están a pleno aire. No necesitan de ningún sustrato envolvente que rodee esas raíces. Entonces nosotros en cultivo en interior les facilitamos que tengan un poquito más de humedad con ese cultivo en maceteros transparentes con un sustrato hiperporoso, porque es todo granulometría muy gruesa con corteza de pino, y el macetero transparente es para que las raíces sigan haciendo fotosíntesis, porque son raíces que muchas veces encima tienen la capacidad de hacer fotosíntesis. Y estas dos, tanto la joya como la que vamos a hablar ahora, estas se crían en el suelo, normalmente en en sustratos muy orgánicos, con mucha hojarasca, mucho humus. Vale, y nos queda una que es la única que a estas alturas tiene flor. Sí, es la única que sí que se ha abierto y ha sido un poco la excusa para hablar de nuestras 4 orquídeas que tenemos. Fíjate lo que tenemos aquí. Tenemos el zapatito de Venus, que sería como una de los nombres más habituales. El nombre científico te lo digo, que eres una amante. Sí, porque luego además los recuerdo todos. Exacto, luego examen. Es el Paphiopedilum. Vale. Lo podríamos decir más castellanizado y podríamos decir Paphiopedilum. Vale. Paphiopedilum, bueno, pues aquí tendríamos esta orquídea que yo la compré en flor en marzo o en abril en un vivero. Estaba muy barata porque precisamente estaba sin flor. Entonces, estas orquídeas cuando no tienen flor, los viveros no las suelen vender. Porque es verdad que sus hojas no son gran cosa. No. Son un poco más anodinas, ¿no? A mí me gustan, es verdad, porque sé lo que viene después, pero son unas hojas acintadas, largas, tiene una textura durita, si las tocas, Ángeles, vas a notar. Y como estaba sin flor, pues costó la mitad de la mitad seguramente que si la comprara en flor, ¿no? Así que lo que tenemos es que esta orquídea, este zapatito de Venus, no tiene una vara floral tan densa como la orquídea mariposa o como el dendrobio, sino que suele tener más bien flores en un solo tallo, una flor singular. Pero vaya flor, sí, es que porque es muy curiosa. Tiene el tamaño de casi una pelota de tenis, no la forma, tiene pues un labio inferior que se ha transformado en una especie como de bolsón. Claro, que este será el zapatito. Ese es el zapatito, tiene como una forma de zapatito. Sí. Bueno, Brian me ha dicho antes que se parecía a otra cosa, luego que te diga él a qué se parecía, pero Brian. Aquí estaríamos viendo aquí estaríamos viendo este zapatito de Venus que es de lo más peculiar. Yo he visto inmediatamente un zapatito de Venus. Yo también. No sé, Brian. No, las mentes mal pensadas. No sé, Brian, qué es lo que habrá visto. Una cosa curiosa es que esta la liga un poco a tu tierra, Ángeles, porque aquí lo que estamos viendo es que en Barcelona se le conoce como zapatito de Arenys. De Arenys. Ese es un pueblo que Exacto, hay en el Maresme. Porque allí llegó en algún momento un fraile capuchino que la llevó a Arenys de Mar y allí pues los vecinos la reprodujeron por todos lados. Esta historia me la contó Rubén Velázquez del vivero Flora del Trópico, un especialista en estas orquídeas que es maravilloso. Pues me ha encantado el mundo orquídea y así se me dieran bien sería fantástico. La semana que viene más. La semana que viene más. Un beso. Hasta luego, Ángeles. Hoy por Hoy Magazine. It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ser Podcast. Oh, I know about your La cuenta atrás para la Navidad llega en forma de conciertos navideños, inauguración de exposiciones, un primer vuelo en avión con instructor, incluso una presentación de libros secreta en la que no estuvo su autor. Hay muchísimas cosas por contar. Martín Bianchi, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. ¿Te has leído ya todo el libro? No me lo he leído. Nada. Me lo ha preguntado todo el mundo. Claro, se supone Claro. que yo debería ser la primera persona que lo lee, pero la verdad que ahora mismo no me interesa. Yo lo recibí el otro día, cosa que me extrañó. Pues bueno, yo lo recibí Sí, y lo iba... dedicado.
Ay, no lo he mirado. ¿Te imaginas? Querido Jules. ¿Te imaginas? Entonces lo iba a dejar ahí donde dejamos los libros abandonados, pero... Directamente lo has dejado ahí. No, sí, porque no tenía ningún interés en leerme la pero biografía tiene un valor del rey. histórico. Entonces, a eso pensé. Entonces, brum, di marcha Lo atrás y de recuperaste. momento ahí lo tengo. Qué milagro que lo hayas recuperado para una redacción. Todo el mundo sabe que dejas algo. Este movimiento lo hice el jueves de la semana pasada. No sé dónde estará el libro ahora. Ah, vale. Ya veré. No, yo creo que en una redacción cuando dejas algo ahí... Pero todavía no lo has empezado. No, estoy un poco perezoso. Es que da un poco de pereza. ¿Sabes lo que me apetece? Quedar con Pilar Eire y que ella me haga un resumen. Eso me parece, ¿verdad? Me parece perfecto. ¿Sabes que está en versión audiolibro? Audiolibro. ¿Y le ha puesto la voz él? Parece, no sé, me encantaría que lo leyera él con esa voz en francés. El prólogo sí como Vargas Llosa leyendo a Madame Bovary. Sí. ¿Tú te acuerdas de ese vídeo de Vargas Llosa leyendo no a Madame? Luego te lo voy a poner. Vale. Pues eso, el rey Juan Carlos leyendo sus memorias en francés y en español. Bueno, claro, porque finalmente, después de lo mucho que hemos hablado de estas memorias, finalmente se presentó aquí en España. Qué pena, qué tristeza. Qué tristeza, pero cosa curiosa, porque habitualmente a la presentación de un libro siempre va el autor del libro, por lo que sea, ¿no? Sí. Pero esta vez él no estaba. Claro, se presentaron, hubo un acto de presentación la semana pasada en una galería de arte de la que los dueños son amigos de Laurence Debré, la supuesta historiadora que lo ha ayudado a escribir esto. Sí. Fueron la infanta Elena, María de Zurita y Simoneta Gómez Acebo en plan motín borbónico. Las rebeldes, las representantes. las borbonas rebeldes fueron a esta presentación. Evidentemente estaba Laurence Debré y poco más. ¿Y quién habló? Habrá hablado Laurence Debré. No sé, a mí no me invitaron. No sé por qué no me invitan. Yo tampoco lo entiendo. Con lo bien que hablo, tampoco. llevo meses hablando de este libro y promocionándolo. A mí tampoco. Supongo que a Laurence Debré habrá dado unas palabras, pero claro, era llamativo que estaban únicamente Elena. Podría haber venido la infanta Cristina también, sí. ¿no? Quiero decir, hasta Froilán. Bueno, todos los nietos, claro, pero no, bastante pobretón. O sea, el rey Juan Carlos no va a presentar estas memorias, salvo que haya, no sé, que alguien le invite a hacerlo, ¿no? Y en una galería de arte, sí, no en una librería. En un espacio que se llama Montesquinza 36, que es una sala de exposiciones y de venta de arte arte contemporáneo. De arte contemporáneo. Por si aprovechando. Me está dando un ictus y en Madrid no me van a atender hoy. No, porque están los médicos de huelga. Que te iba a decir, no, pero digo, porque a lo mejor entre el público había alguien que tenía posibles para comprarse una obra de arte. O sea, vas a la presentación del libro paso, ¿no? y sales de ahí con un cuadro debajo del brazo. Y todas las amigas entrañables del rey que podrían llenar el estadio Vista Alegre. ¿Bárbara Rey tampoco fue? Podría haber ido Bárbara Rey, podría haber ido Marta Gallá. Se me ocurren tantas... Corina. Corina podría haber venido de Londres. Y Sofi tampoco fue. No fue la reina Sofía, no fue nadie. Bueno. Y además Elena. ¿Él dónde estaba? Mientras tanto el rey ¿dónde estaba? Eso me llamó la atención. ¿Dónde estaba este fin de semana? Juan Carlos I estaba en Abu Dhabi, como no, en el Gran Premio de Fórmula 1 y se publicó una foto con Carlos Sainz Jr., con el padre, con Carlos Sainz y con la mujer de con Reyes Vázquez. Me gusta porque tienen mucho en común el rey Juan Carlos y Carlos Sainz Jr., tú sabes, ¿no? No. Además de guapos los dos. Uno tiene residencia en Abu Dhabi y Carlos Sainz Jr. en Mónaco. Vale. Tienen residencia fiscal fuera de España. Los dos pagan impuestos fuera de España. Pero les encanta España a los dos sí, y no paran de hablar de España. Y la tortilla de patata. Patatas, el vino y todo, tinto, el pero jamón pagan de sus impuestos, uno en Mónaco, Carlos Sainz Jr. en Mónaco. Bueno, tiene residencia allí. Pues ¿dónde paga? No sé, porque no he visto pero calculo que habrá. Pero si tiene residencia, ¿qué necesidad tienes de tener la residencia en Mónaco si no es para pagar impuestos? Pues es un sitio Mónaco? Maravilloso, pregúntale a Charlene, le encanta. Por ejemplo, y a los niños de Charlene también están no encantados. No tienes escapatoria, o sales en yate o no sales de ahí. De todas formas, dices, es verdad que a todos les gusta mucho España, pero viven fuera, pero yo creo que últimamente, hablando del emérito, está constantemente sobre la mesa su retorno a España. Yo creo que se está preparando, de hecho ahora vamos a hablar de una información que está circulando ahora, ¿no? ¿Cuál? Mira, yo te daba el pie. Que parece ser, se dice que hay un amigo de él que le ha ofrecido una finca muy cerca de la Zarzuela para que él pueda vivir aquí. Pero tú no te has leído el guión. No me lo he leído. Pero cerca de Zarzuela. Muy cerca de Zarzuela parece ser que le han ofrecido un buen amigo de él, porque tiene muy buenos amigos en todos lados. Un terrenito. Una finca para que pueda vivir ahí y quizá visitar más. Con una caravana en el terrenito. Qué horrores. Bueno, mira, la verdad que después del vídeo de YouTube tan cutre. Pero y una cosa. Una caravana me parece hasta elegante. Pero un momento, o sea, ¿alguien le ha cedido un terreno? Sí. No, un terreno no, una finca. No es lo mismo un terreno que una finca. Una finca con su casa. Yo hablo en mis parámetros. No es un terreno, es una finca con su casa y todo. Con sus empleados, con su todo. Hombre, no vas a ofrecer un terreno y construye algo. Yo estaba entendiendo eso. Señor, construye. No, porque ahí tendría que poner dinero. Por eso he dicho lo de la caravana. No, tú recuerda que al rey Juan Carlos no le gusta poner dinero. O sea, ahora ya tiene, no solo tuvo un amigo que le dio dinero, que claro, también tiene en Sancerre
tenso tiene a Pedro, que le presta, no Pedro Sánchez, Pedro Campo, que le presta una casa allí. Y ahora parece ser que en Madrid también están ofreciendo, y yo creo que finalmente va a terminar aquí. Pero de todas formas, con lo grande que es Madrid, ir a vivir al lado de... Muy cerca de Zarzuela, imagínate. Muy cerca de Zarzuela. Y él vigilándolos. Con unos anteojos. Llamando a Leticia. ¿Qué estás haciendo? El emérito tendría casa en Madrid y Leonor y Sofía han renunciado a un palacio. Han renunciado a un palacete, esto es un hecho histórico. Ah, bueno, sí, pero esta historia sí que me la sé. Claro, esta historia, cuando falleció en 2009 un millonario menorquín llamado Juan Ignacio Balada, hizo herederos de su fortuna a Felipe VI y a todos los nietos del rey emérito. Ahora que Leonor y Sofía son mayores de edad, han renunciado a su parte de esta herencia, que incluía un palacete en Menorca. Sí. Queda ver si los hijos de Elena y de Cristina renuncian o no a su parte de esta herencia. O van a pasar ahí los veranos. O van a pasar los veranos en el nuevo Marivent. Claro. New Marivent. Claro. Le podrían poner así un cartelito como a las casas de veraneo. Sí. Nuevo Marivent. Te digo una cosa, si todos renuncian, va al Estado de Israel esto. Así que ya no sé qué es como truco. Sí, es que esta historia me la sabía, es verdad. Tienes que elegir el Estado de Israel o los Borbones. La verdad que el millonario menorquín es curioso, ¿eh? No, muy curioso. Pero bueno, Leonor y Sofía han renunciado a su parte de este patrimonio, que estaba valorado en unos 10 millones de euros. Pero no sabemos si el resto de primos han renunciado. Claro, no sabemos si los Urdangarín y los Marichalar van a renunciar. Yo creo que no. Por lo poco que conozco, por lo menos a los Marichalar. Ya deberían haberlo hecho porque todos son mayores de edad. Mayores de edad. Ya deberíamos saber si han renunciado o si se han quedado con esa parte. Hay que recordar que además Elena y Cristina no han renunciado a la herencia de su padre, cosa que se hizo Felipe VI. Claro. Al final se van juntando dinero y patrimonio que no renuncian y tienen... Y para ellos. Quizás son las mujeres más ricas de España y no lo sabemos. Exacto, y deben pensar, mira el tonto de mi hermano. La princesa Leonor, que ya pilota. Eso he leído en el Ola. Que ya va a los mandos de un avión. Que parece ser que ha sobrevolado el Mar Menor de Murcia a bordo de un Pilatus, lógicamente con un instructor. Y según leía, parece ser que tenía un poco de miedo a volar, normal. Yo me ponen a pilotar un Pilatus y me cago vivo. Pero incluso con el instructor al lado. Las cosas que hay que hacer para poder ser rey de España. Luego dicen que es fácil esto, pero yo no me monto en un Pilatus. Claro, es que una cosa es ir en un barco ahí con mucha gente, que como mucho te puedes marear, o un tanque. Bueno, a mí un tanque me gusta. Pero lo de volar ya es otra cosa. A mí lo de volar, estar pilotando pero bueno, también con un piloto seguramente guapísimo tipo Top Gun tampoco está mal. Bueno. Yo iría abrazado. Yo iría a todo le abrazadísimo al piloto. A todo le sacas punta. Pues eso, que ya vuela, que ya sabe hacer todo. Vale, ya sabe llevar un tanque, ya sabe llevar un barco, ya sabe volar. Ya sabe invadir un país pues, o huir de un país. Que empiece a estudiar las cosas que va a necesitar para la vida. Ahora ya estamos más cerca de que vaya a la Complutense, claro, que es mi deseo. Y que estudie algo que le va a ir bien para la vida. Yo en mi carta de los Reyes Magos solo les he pedido eso. Queridos Reyes Magos, que Leonor vaya a la Complu. Que Leonor vaya a la Complu. Bueno, a la Autónoma de Barcelona, si quiere ir, ¿no? A una pública. No, yo quiero... Bueno, mi deseo es a la Complu. No, pero a mí la Autónoma de Barcelona... Bueno, tú manda tu carta a los Reyes Magos a ver a quién le hacen caso. Vale, mientras tanto, sus padres, el rey Felipe y la reina Leticia, han inaugurado la exposición sobre la reina Victoria Eugenia. Exacto. Que la seguí con lo que tú escribiste en El País. Pues la serie de televisión está muy bien, basada en la novela de Pilar Eyre, y ahora Colecciones Reales inaugura la primera gran exposición sobre una reina de España dedicada a la bisabuela de Felipe VI, que hay que recordar que era a su vez nieta de la reina Victoria de Inglaterra. Eso es lo que nos entronca con la como familia, si yo fuera un Borbón. Es lo que nos entronca con la familia real Windsor, inglesa. Claro, con los Windsor. Una muy buena exposición, la recomiendo muchísimo, la de Colecciones Reales. Leí lo que habías escrito y apetecía mucho ir a verla. Apetece mucho porque descubrimos cosas que no se sabían de Victoria Eugenia, y ahí estuvieron Leticia y Felipe. Hay una gran foto del bautizo de Felipe, que su madrina era la reina Victoria Eugenia, y de hecho falleció poco tiempo después del bautizo. Hay que recordar que la primera y única vez que vino Ena a España durante el exilio fue para el bautizo de Felipe, y tuvo una reunión con Franco y le dijo: elija usted. Ya tiene 3 Borbones, porque estaba Don Juan, Felipe. ¿Pero quién le dijo elija? Estaba el tercer. ¿Quién le dijo? No se lo puedo Qué mal elijo. No, el tercer Borbón debía ser el duque de Cádiz. No. Claro, estaba el duque de Cádiz. Si es que sé más yo de la historia de este país. Pues parece ser que Ena le dijo a Franco: elija usted, aquí tiene 3 Borbones, porque ya había nacido Felipe, y a los poco de morir Ena eligió a Juan Carlos.
Pues ¿Cómo mira, te quedas? ¿Cómo me quedo? Por eso le está tan agradecido a Franco en las memorias, porque habla muy bien de él. ¿Cómo no va a estar agradecido? Hablando de nuestro parentesco con los Windsor, con nuestros nuestro. primos y con nuestros tíos de Inglaterra, Kate Middleton se ha coronado como reina, no literalmente, pero ha usado una joya destinada a las reinas. Claro, porque fue el presidente de Alemania en una visita de Estado, como hizo aquí en España, fue al Reino Unido, entonces la princesa de Gales estrenó una tiara solo reservada para reinas, que era de la reina Victoria, que se llama la tiara de rubíes indios, que tiene 2.600 diamantes. Y bastante rubíes. Yo estaría todo el rato con las manos yo iría al en cuarto la de cabeza. baño. Yo solo iría al baño. Yo solo me pondría la tiara para ir al baño. No, es que yo tendría miedo de que a mí eso se me cae seguro. Pero claro, la prensa británica estaba extasiada porque, claro, llevar una tiara de reinas, siendo todavía princesa de Gales, imagínate, es toda una declaración de intenciones. La reina Isabel solo la usó una vez en 70 años de reinado, en el año 2005. Y Kate Middleton ya la ha usado. Y todavía no ha sido reina y ya se la puso muy bien. A mí, la verdad que Kate... Pero entiendo que pedirá permiso, ¿no? ¿A quién le va a pedir pues permiso? Pues a su suegro. Pero si el suegro está más para allá que para acá. Ya, pero ¿me puedo poner la tiara de la yaya? Ya me parece que... ¿No? No sé si a Camila le habrá gustado, que ya todavía no sé si ha llevado la tiara. Yo creo que Camila habrá dicho. Yo creo que Camila pasa de todo. Sí, yo creo que le dice, póntela. Carlos y Camila, yo veo que ellos quieren volver al campo. Exacto. A cultivar. ¿Quieres la tiara? Anda, ponte la tiara. Yo los veo un poco de... ¿No los ves así un poco ya que...? Ya, es que al pobre le cayó... Han esperado demasiado para ser Claro, iba a reyes. decir, es que al pobre le cayó el reinato ya un poco mayor. Ya dices, es que yo ahora a mí lo que me tocaba era estar en casa con los perros y la chimenea. Sí, yo los veo que quieren estar haciendo mermeladas en Por casa. Eso. Sí. Kate, que presidió su tradicional concierto navideño con ausencia. Sí, Together at Christmas, que es este concierto. Together at Christmas. Estuvo Guillermo, sus 3 hijos, George, Charlotte y Luis. Kate Winslet era la estrella invitada. Una maravilla todo esto. ¿Por qué no hacemos estas cosas en España? Pues bueno, no. Imagínate a quién sería la estrella invitada de los Borbones aquí en un concierto navideño. No lo sé yo, tiemblo un poco. Leticia Sabater. Me encantaría. Con ese ¿Has visto la entrevista este fin de semana en El País de Leticia Sabater? Sí, ya lo he visto. Una maravilla, ¿La has visto posando en la redacción del País? Sí, y creo que la redacción del País enloqueció ante la llegada de Leticia Sabater. Bueno, yo sí. Yo tengo foto y todo. Yo sé de más gente que también. Pues parece ser que invitaron a Eugenia y a Beatriz, las hijas del ex príncipe Andrés y de Sarah Ferguson, y declinaron la invitación. Bien hecho. No era el momento de... Claro, si sus padres no están como están. No estaban para el tamborilero. Vale. Pero bueno, van a reaparecer ahora Andrés y Sara en el bautizo de Atena, que es la hija de la princesa Beatriz, de la hija mayor de los ex duques de York. Y de Reino Unido a Japón, única y joven princesa ha cumplido años. Claro, es que esto también lo leía el otro día. Me encanta esto. Claro, pero ella no puede ser emperatriz, ¿no? Claro, resulta ser que como impera la ley sádica en el imperio de Japón... Sádica, que no sádica. Sádica también. Que también. Bueno, en este país nuestro también. Semi, la nuestra aquí es como semi, demisálica. Pero estamos ahora para hacer una reforma de la Constitución. Abres ese melón y ya no lo cerramos. No, nunca más. Pues resulta que Aiko, la hija del emperador Naruhito y de su esposa, la emperatriz Masako, todos conocida como la princesa triste, pues ha cumplido 24 años y está en un momento de máxima popularidad, y hasta se está hablando en Japón de a ver si la hacemos emperatriz, que en este momento no se puede. El futuro emperador sería Hishohito, que es el sobrino, el único varón que hay en la familia imperial ahora mismo. Que ni es hijo del actual emperador. Que no es un sobrino del emperador, uno que pasaba por ahí, imagínate. Pero aquí la que rompe es ella. Ojalá que sea Aiko, que hay que recordar que ahora en Japón hay un buen momento porque hay una primera ministro mujer. Sí, pero un poco facha, ¿eh? Bueno, tú quieres todo. Claro. ¿Quieres que sea mujer? Un poco progresista. Pues ya pido, pero Japón es un sitio... Ya lo sé. ¿Has estado en Japón? Yo he estado... No, yo no he estado. Pues ahí en Japón he visto yo he flipado en Tokio, porque todo modernísimo, todo futuro, pero un señor tiene un cordón desatado y la mujer se agacha y le ata el cordón, y eso lo he visto yo con mis ojos. Ah, pero a ti no te lo hacen eso. Yo no lo permitiría, me parece una cosa... Pero de todas formas... Tampoco nos va a invitar ahora a Japón a viajar. No, pero yo, si esta señora se convierte en emperatriz, yo voy a hacer la retransmisión de su coronación. Vamos, Aiko. Pero de todas formas yo entiendo que debe ser más difícil cambiar esto en Japón que aquí al fin y al cabo es una reforma constitucional que bueno, pero Japón, los emperadores, todo lo que gira en torno a los emperadores, creo que casi no se los ve, casi no hablan. Por eso. Se los ve con una Eso ahí tiene que ser complicadísimo, pero eso sí que sería una señal de modernización. Yo creo que tiene más fácil ahora mismo Pedro Sánchez un acuerdo con Junts que Aiko sea emperatriz. Pensé que ibas a decir, tiene más fácil Pedro Sánchez ser emperador de Japón. También.
porque es hombre. Claro. Como tiene pene, lo hacen emperador en nada. Ya no me da tiempo nada más, porque al final lo que íbamos a hablar era de esto mismo, De pero pene. de un señor, sí, De Bertín. un señor que tiene hijos. Que pero tiene claro, pero no nos da Pues la semana tiempo. que viene hablamos del tema de Bertín porque vuelve con las Bertinadas. Vale, pues la semana que viene Sí, Bertinadas. Bertinadas. Hasta la semana que viene. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Está a punto de cantar el cierre del boletín. Sí, Podríamos no haberlo entraba, hecho. no entraba. Se ha Exacto. resistido. ¿Qué tal, Casal? Buenos ¿Qué tal? días. Francino, buenos ¿cómo días. estáis? ¿Qué estáis preparando? Pues mira, recta final hacia la Navidad y se supone que esta semana sí deberíamos conocer ya por fin la sentencia, el contenido completo de la sentencia condenatoria al fiscal general del Estado. Estaremos muy pendientes hoy y en los próximos días de lo que pueda llegarnos desde el Supremo porque, insisto, han pasado ya casi 3 semanas. Sí. Del día, pues varios frentes. Uno con la protesta de los médicos, primera jornada de los 4 días de huelga contra el nuevo estatuto marco que plantea Sanidad. Protestas en las calles de Barcelona, de Madrid, de Albacete. Nosotros vamos a explicar qué piden y por qué no les convence la reforma que plantea Mónica García. Hay Consejo de Ministros. Veremos si el Gobierno o el PSOE dan alguna pista sobre ese informe del caso Salazar que el PSOE quiere cerrar cuanto antes. Un asunto que se le ha hecho bola además a los socialistas y que pagan en las encuestas junto al resto de casos relacionados con la corrupción. Contabais esta mañana en el Hoy por Hoy la segunda entrega de la encuesta de 40DB para la serie El País y cómo Ayuso sale mejor retratada en valoración de líderes que Feijóo. En la encuesta sorprende mucho también lo bien que valoran los votantes de Vox Ayuso. Es un detalle no menor, luego lo comentaremos. Ayuso, que hoy además tiene doble ración, 2 cosas que estarán también en hora 14, los protocolos de la vergüenza de las residencias en lo peor de la pandemia. De los 3 citados esta mañana, 2 han dado la espantada, y lo del hospital de Torrejón. Madrid insiste en que no hay elementos que permitan hablar de un incumplimiento del contrato por parte de Rivera Salud. ¿Y vosotros, Francino? Hay una doctora que publicaba el otro día una carta en El País, una carta al director, una doctora de Sevilla, que estará hoy en directo en La Ventana. Pero aparte de eso, hoy hacemos un poco la ventana de las pantallas, porque tenemos cine y televisión. Hoy presentamos Frontera, una película que se estrena el viernes, que cuenta la historia de un empleado de aduanas que ayudó a salvar a miles de judíos que huían de los nazis desde Francia. Es Miki Esparvé. Por favor, es necesario. Rudolf Mayer. Manel Grau. Acaban de asignarme a la aduana de Luxor. Un gusto conocerlo. Igualmente, oiga, ¿no podríamos encontrar una solución distinta a este problema? ¿Qué problema se ¿Qué problema? Bueno, es un grupo de judíos al que los nazis están deteniendo, sí, subiendo a un camión. Está bien, está muy bien. Es una película de Judith Colello, ya estará en la directora, Miki Esparvé, y María Rodríguez Soto, que es una de las protagonistas. Y en La Ventana de la Tele hablamos hace unas semanas de Yakarta, la serie de momento de éxito, Javier Cámara. Todo el mundo habla de ella. Vale, y los actores, digamos, no protagonistas o secundarios, ¿verdad que son importantes en un trabajo en equipo? Pues hoy nos visitan 2. David Lorente. Desde la cena solo quieres hablar de lo mismo. O sea, ojalá nunca hubieran montado la puta cena de los cojones. El amigo que le falló a la hora de desvelar su pasado. Y Carla Quílez. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿De qué? Hoy, no sé, ahora. Que es la jugadora, ella es la que le entrena. La chavala, sí. Una actriz magnífica, 18 añitos, fantástica. Pues escuchamos Muy hora bien. 14 La Ventana. Hasta luego. Adiós. ¿Quién es ese hombre? Hoy por hoy Magazine. Él me mira y me desnuda. Ser podcast. Una fiera inquieta que me da 1000 vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir Dios, mujer. ¿esto qué es? Nadie me lo quita. A ver, ¿con qué queréis cerrar hoy? Pues es que yo hoy quisiera queremos... cerrar con la cancelación del amigo invisible, pero sé que no me vais a me dejar. apunto. No haberlo hecho. No. Acordémonos, tengamos memoria Claro, para el año que viene. Hoy queremos hacer plural esta canción, ¿Quién es ese hombre? Con ¿quiénes son esos hombres? ¿Vale? Porque hay una duda que nos come a todos por dentro, que es quiénes son verdaderamente los hermanos Donate. Esto lo habéis hecho. Lo hemos hecho a vuestra espalda porque te incumbe, digo que me incumbe. Es una puñalada. Porque no conocemos a los Donate. No les conocemos. O sea, son unas personas que tienen muchos secretos alrededor de su podemos volver vida. al amigo invisible. Ellos cultivan su misterio. Eso es. Sí. No sabemos su edad. Más que nunca la Eduardo quieren Barba, decir. Se han ido de puente que no incumbe a nadie a dónde se han ido, pero es verdad que nosotros por curiosidad dijimos, ¿a dónde os vais?
no había manera de sacarles a dónde iba. Hoy han dicho que habían venido de Islandia. Entonces, como no sabemos nada... Pero al menos, ¿han pasado el puente juntos? Creemos que sí. Eso sí. Entonces, nos fuimos como familia y hemos vuelto como desconocidos. Yo me he propuesto saber quiénes son estas personas y he hecho un poco de investigación. Entonces he llamado al supuesto ayuntamiento de su supuesto pueblo. Pero el pueblo existe Pozondo. porque un día en los amaneceres dimos la temperatura. Pero sí, lo que existe es el pueblo. Igual ellos son de Bruselas. Entonces y no yo he nos lo han llamado querido al decir. ayuntamiento a intentar recabar información. Y esto es lo que me han contado. ¿En serio? Ayuntamiento Pozontico, dígame. Hola, buenos días. Mire, le llamaba para preguntar por los hermanos Donate. ¿Los qué? Los hermanos Donate. Son unos compañeros que creemos que son de allí. Donate. ¿Eso qué es? ¿Un dulce? Un apellido. Ah, no, aquí no. Apellido, Donate aquí, en Pozondo. Aquí no, ¿eh? Aquí García, González, lo normal, Pérez. Lo normal, pero ¿eso qué es? Donate. ¿Son italianos? Ay, Dios mío. No hay manera, que no hay manera. Que quede claro que desde aquí yo, como pozondero, y mi hermano como pozondero también pedimos perdón a los pozonderos, porque ni este es el acento. No está muy conseguido. Pozondo está lleno de donates. Todo está mal, ¿eh? No es un apellido especialmente original allí. Somos todos familia. Pero entonces, ¿cómo pensáis hacer para averiguar más cosas de la vida de los Donates? Pues que ya no hay manera. O sea, no se puede saber. Muchos años con nosotros. Le robaremos la cartera para mirar el DNI. ¿O no? ¿O no? Claro, La teoría que tengo es que el trabajo que tienen aquí en la cadena SER es una tapadera. O sea, de otra sus cosa más gorda. personalidades es una tapadera de otra cosa que hacen. Fijaros que vivimos en una época en que cuando no cuentas qué haces en tu vida, a partir de ahí te conviertes en alguien misterioso. Di que sí, no Severino. normal, pero si no tienes que contar nada de eso. Es lo que iba a decir. A ver, en un equipo en el que estamos Tere y yo, que lo largamos todo. O sea, claro. O sea, sabéis mucha más información de Tere y de mí de la que necesitáis. Es que a lo mejor, en comparación, porque los hay quienes hablan y largan por exceso. Exacto. Y entonces yo totalmente estoy en ese equipo y mi Tere también. Además esto de no decir a dónde íbamos es porque Brian Pérez insistió. Y presente. Pero entonces, ¿dónde os vais? Y digo, pero ¿y a ti qué más te da? ¿Qué más te da? Pero sí. Pero preguntó muchas veces. No, pero porque luego ya lo hacía de broma. Ya. Y le decía a Pascual, pero ¿y a qué hora has quedado con tu hermano para ir a ese sitio? ¿Sabes qué pasa? Que yo soy el débil de los Donate, porque claro, yo sí de vez en cuando se me va mucho la lengua, ya lo sabes, Ángel. Porque cascas mucho. Yo pinchaba a Pascual. Pero el mayor me ata así en corto, y entonces ahí yo aguanté bien las embestidas sobre todo, de Brian. Además, esto de este misterio es que no hay ningún misterio, o sea, que es que somos de los pues esa es la cosa más sencilla del mundo. Que habrán estado en Almería, pues con todo el cariño que dilo, quería. listo. Pues no te lo voy a decir. Claro. Pero ¿no era un sitio donde tú pudieras comprar el amigo invisible? Porque si has estado fuera, un regalito de fuera... No digas nada. Un décimo de lotería, 22 euros. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha, no voy a luchar por ti. Vamos ya con el último compás, Ana. Pues sí, mira, acabamos además de saber que ha fallecido Jorge Martínez, líder de Ilegales, así que nos vamos a despedir. Despedimos el programa con su música, con esta canción Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes. Y hoy en el Comando Norte también hemos hablado de ese tiempo en el que no nos entienden y en el que no tampoco entendemos nosotros, ¿no? Es lo que nos pasa en este equipo, que está lleno de adolescentes. Que es una adolescencia permanente. Hay gente que no la supera, nosotros no la hemos superado, pero para eso hemos traído hoy a una psiquiatra coordinadora del Hospital de Adolescentes en el Hospital Niño Jesús, Beatriz Martínez, porque la adolescencia existe desde que el mundo es mundo, y nos ha explicado que no es tu hijo o tu hija, es la ciencia. Nuestro cerebro, de una manera así muy resumida, va a desarrollarse desde la parte posterior a lo anterior, o sea, de occipital a frontal, y ese frontal es el filtro del cerebro. Yo les digo a veces a los niños en consulta que es el director de orquesta. Entonces, si lo último que se desarrolla en tu cerebro es el director de orquesta, ojo con ese filtro, ¿no? Claro. Entonces, luego hay otra estructura que es la amígdala. La amígdala es como el lado oscuro de la fuerza, porque ahí está todo lo que no puede ser un caballero Jedi, ¿no? Pues el amor, la pasión, la rabia, el miedo. Entonces, eso en la adolescencia está a tope y sin filtro. Entonces, efectivamente, toda esa rabia, todas esas emociones las vamos a ver muchas más polarizadas, mucho más extremas.
Pues mañana más. Quedan 48 horas para comprar El amigo invisible. ¿Estás tan pillada? ¿Ángel no lo ha comprado? No tengo ni la menor idea de qué hacer con él. No lo ha comprado. Mañana más, volvemos a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el despertador. Salvajes, toma un arma, eso te ayudará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha, yo voy a luchar por ti. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.